Clave de sol. Blog de musicoterapia. Por la doctora Pilar Lirio. Musicoterapia para estados alterados de la consciencia. El coma. El coma es un estado de reducción de consciencia, un deterioro tal del grado de vigilia que se llega a perder de forma total o parcial la capacidad de respuesta a estímulos externos. Puede suceder de forma natural en ciertas circunstancias, como un trauma craneal, una infección del sistema nervioso central, como por ejemplo una meningitis, por un accidente cerebrovascular, una intoxicación como la etílica, etc. También se puede inducir el coma. Se trata de una sedación farmacológica controlada que tiene por finalidad, sobre todo, minimizar el dolor físico e incomodidad cuando el paciente necesita de ventilación mecánica o sufre de un intenso dolor. El estado inducido de coma facilita los procedimientos a realizar por el personal médico y mantiene en calma al paciente. Hay muchos grados de coma. Una de las escalas más populares para evaluar la profundidad del coma es la de Glasgow, que analiza 3 aspectos de la consciencia: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. El grado de pérdida de consciencia depende de la severidad de la lesión y del área afectada. Y a medida que los daños por los que se entró en el coma van remitiendo, el estado de pérdida de consciencia se va aligerando y la persona empieza a responder a estímulos externos. Por eso se considera que la persona en coma recibe estímulos y que hay que observar en qué momento empieza a responder a ellos. Se usan estímulos táctiles y sonoros para examinar si el paciente está saliendo del coma. A principios del siglo XX eran pocas las personas que conseguían sobrevivir a un coma. Poco a poco esos porcentajes tan bajos de supervivencia empezaron a cambiar, pero cuando salían del coma se observaban secuelas neurológicas tanto más graves cuanto más tiempo pasaban en coma. Trastornos motrices, como parálisis en ciertas partes del cuerpo o pérdida de fuerza y de destreza o incluso disfagia. También alteraciones cognitivas como deterioro en la memoria, en la atención o en el control de los impulsos o incluso cambio de personalidad. O problemas en la comunicación, problemas lingüísticos, problemas sociales o problemas emocionales. Se hizo necesario entonces atender al proceso de rehabilitación y empezar a crear protocolos de intervención. A pesar de todo, tanto entonces como ahora, dicho proceso de rehabilitación puede llegar a durar años. Por ejemplo, el hijo del que fue presidente de la Federación Española de Daño Cerebral permaneció 3 meses en coma. Pues bien, al despertar, se le tuvo que enseñar a reconocer caras, a reconocer sabores, a hablar, había perdido la visión y casi todo el sentido del tacto y no podía caminar. Después de más de una década, aún se advertían secuelas en el lenguaje, en la memoria, en la percepción visoespacial e incluso hemiplegia. En la década de 1990 se comenzó a pensar que se les podía ofrecer más cuidados a las personas en coma, añadidos a los cuidados típicos hospitalarios, los básicos de aseo diario, atención a las escaras, cuidado de la piel, movilizaciones pasivas. Los estudios científicos mostraban que los cerebros que no estaban en coma, cuando los mantenían en condiciones de baja estimulación ambiental, sufrían deterioros en el funcionamiento cognitivo, en la motivación y en otras variables fisiológicas. Así pues, una fase de privación sensorial prolongada produce disminución mensurable en la estructura, función y química del cerebro. Insuficiencia en las funciones cognitivas y deterioro de la eficiencia funcional de los mecanismos de procesamiento de la información. Teniendo en cuenta
todos estos conocimientos y que de manera instintiva los familiares y los amigos solían hablar a la persona que estaba en coma o le ponían música, decoraban su habitación y le enseñaban fotos, se comenzó a pensar si podrían ser interesantes las intervenciones de estimulación sensorial para evitar que las secuelas al salir del coma fueran tan serias. En aquella época no se le concedía credibilidad científica a estos procedimientos, puesto que no se entendía del todo la forma en que el cerebro procesa los estímulos sensoriales. Ante la falta de estudios específicos, se tendía a equiparar los datos que existían sobre la estimulación de la neuroplasticidad tras un daño cerebral mediante la inmersión en entornos ricos sensoriales. En estos casos se observaban cambios en el grosor cortical, es decir, en el tamaño, número y conexiones de las neuronas y en la ramificación dendrítica, lo que se traduce en términos de recuperación cognitiva y motora. Los investigadores implicaron a las familias y al personal del hospital para proporcionar estímulos sensoriales auditivos, visuales, táctiles, olfativos o gustativos. Se usaban diapasones, conversaciones, radio y televisión para los estímulos auditivos, por ejemplo, bolsas de frío y de calor, o plumas y superficies rugosas para los táctiles, luz de linterna o figuras de colores para los visuales, olores y sabores familiares o desconocidos, agradables o desagradables, y se observó que la duración del coma era significativamente menor en las personas que recibían estos tratamientos. Además, familia y amigos podían asumir un papel activo en la recuperación del afectado, y eso les influía emocionalmente de manera muy positiva. Se planteó entonces la duda de qué estímulos y cuántos era capaz de procesar un cerebro en coma. Las personas que salen del coma no recuerdan los estímulos que se utilizaron en el hospital, como las conversaciones o la música, pero eso es debido a que la medicación que se les suministra tiene un efecto amnésico, para que no se recuerde nada de esa etapa tan traumática al salir de ella. Era necesario recurrir a métodos más objetivos para valorar la respuesta a un estímulo, y resulta que al aplicar técnicas como las observaciones clínicas, observación de la respiración y de la frecuencia del pulso, mediciones fisiológicas, mediciones de presión intracraneal y presión de perfusión cerebral, etc. Y también al aplicar herramientas, como por ejemplo el electroencefalograma o la resonancia magnética funcional, las respuestas a los estímulos eran positivas. La resonancia magnética además es una herramienta muy interesante porque se puede comprobar la reacción inmediata del cerebro ante el estímulo. Las personas en coma perciben todos los estímulos que les rodean, pero precisamente por ese estado alterado de la consciencia es incapaz de responder a ellos, y en un hospital el bombardeo de estímulos es incesante. Las sensaciones táctiles se limitan en su mayoría a la sensación de intubación respiratoria y esofágica, al contacto de la espalda con la cama sin poder moverse, al lavado y al aseo, al cambio de ropa y todo lo que nos podamos imaginar en un entorno sanitario, las sonoras con todos los sonidos de los monitores como el cardíaco, con los ruidos del personal del hospital, los carritos, etc. La mayoría de todos estos estímulos les resultarán molestos, desconocidos e incluso se pueden percibir como amenazantes. Los estímulos conocidos y significativos, como el contacto familiar, suele ser mínimo. Además, durante el coma, los estímulos verbales suelen ser peticiones u órdenes continuas. Abre los ojos, mueve los dedos, aprieta la mano, con la presión del personal o de la propia familia tratando de observar los más mínimos cambios. Si el cerebro no puede llevar a cabo su tarea de filtrar y seleccionar los estímulos y no puede responder a ellos, el estrés al que está sometido dicho cerebro es altísimo. Por eso hay que cuidar hasta el más mínimo detalle de toda la información de procesamiento que se le suministra a una persona en un estado alterado de consciencia. En la próxima entrada hablaremos del exceso de estímulos, de cómo el cerebro reacciona protegiéndose con la habituación, y pondremos ejemplos de qué estímulos musicales se pueden usar con las personas en coma. Para más información, como por ejemplo gráficos, imágenes y los artículos seleccionados para esta entrada, es recomendable acudir a la versión escrita del blog.
donde también podréis encontrar la traducción de esta entrada al inglés. Y nada más, espero que os haya gustado y os veo en la próxima entrada. Un saludo a todos.